Vamos a ver segunda de Timoteo, capítulo número 2, verso número 5, por favor. Y el tema que vamos a meditar en este día es una interrogante. Y es el título. ¿Y solo por reglas? Esta es la interrogante de este día y este es el título que vamos a meditar en esta ocasión. ¿Y solo por reglas? Vamos a darle lectura a la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera, pero mientras usted me sigue en la versión que usted tiene, yo le voy a dar lectura en la versión lenguaje actual, que es un poquito más clara, ¿verdad? Y que ya la tenemos ahí en la pantalla. Dice así la palabra de Dios. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la ¿qué? Competencia. De la competencia. Padre, te damos gracias en este día porque tu misericordia siempre será mejor que nuestra vida. Sí, Señor. Te ruego, Padre, que tomes estos labios de barro y permitas que tu palabra bendiga a tu pueblo. Señor, estamos buscando el rema, la palabra venida para tu pueblo en el momento exacto, correcto, para la persona correcta y exacta. Y este es el día que has hecho tú para gozarnos y alegrarnos en él, porque sabemos que tu palabra viene para alentarnos, para enseñarnos, para motivarnos o tal vez para reconvenirnos. Sea pues bienvenida su palabra. Estaremos atentos. Hable, Padre, que su pueblo oye. En el nombre poderoso de Jesús, edificados nos declaramos desde ya. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor, hermano. Muchas gracias. El título de este día es ¿y solo por reglas? Porque esta escritura que leímos nos habla acerca de reglas, ¿verdad? En esta versión que estamos leyendo, que es la versión lenguaje actual. Y escogí esta versión porque nos habla más claro del propósito y de la intención que tengo en mi corazón por el sentir que Dios me ha puesto para poder trasladarle esta palabra. Gracias, hermano. Y entonces yo quisiera comentarle, cuando usted ingresó a la escuela donde usted estudió, ¿había reglas? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Cuando usted llega a un empleo, ¿tiene reglas? Sí, claro. Sí, ¿verdad? ¿En su casa hay reglas? Sí, ¿verdad? Si no hay, debiera de haber, de alguna manera. Y bueno, para la salvación, hermano, y para la iglesia, Dios tiene reglas también, ¿verdad? Y esas reglas vienen aquí en la palabra del Señor. Y esas reglas en ocasiones son tan ignoradas o tan pasadas por alto que terminan no siendo bendición para nosotros, por causa de que o no nos agrada seguir las reglas, o no nos agrada que nos enseñen reglas, o no nos gusta obedecer reglas. Somos rebeldes sin causa, ¿verdad? Ya hasta parezco que estoy en los años 60, cuando eso estuvo de moda, que la juventud fuera rebeldes sin causa. Pero estamos en Cristo, hermano, y en Cristo no hay rebeldía, porque el primer rebelde usted ya sabe cómo se llama, y ese pues aquí ni se menciona, ni deberíamos de mencionarlo, porque no es nuestro tema. Nuestro tema es Cristo. Nuestro tema es la salvación que Cristo vino a traer a nuestras vidas. Y la interrogante es, ¿y solo por reglas? Bueno, miren, si en el trabajo nos ajustamos a las reglas y no faltamos, hermano, porque nos descuentan días, sabemos que hay consecuencias por faltar. ¿Qué nos hace pensar que faltar a la iglesia no nos va a traer consecuencias? ¿Se da cuenta? Sí trae consecuencias faltar a la iglesia. Y tal vez nos interesaría averiguarlas en algún momento de nuestra vida, pero deberíamos de conocerlas. La palabra del Señor dice, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso tiene que ver mucho con esa interrogante que hizo el apóstol Pablo: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Algo nos separó del amor de Cristo, ya no asistimos, nuestra fe menguó y entonces el amor empezó a enfriarse. Ya como que no es tan prioritario la obra de Dios, las cosas de Dios, la salvación que Dios nos da. Y vuelvo a traer la misma interrogante: ¿y solo por reglas? Bueno, si esas reglas hubiera puesto el pastor, yo le aseguro que usted se las podía brincar.
Yo le daría permiso tal vez a alguien que tuviera yo misericordia de él, si eso dependiera de mí. Pero no depende del pastor, hermano, no depende ni de los predicadores, ni de los miembros de la iglesia. La salvación tiene reglas. El orden de Dios en la iglesia tiene reglas. Yo recuerdo, hermano, que cuando yo estaba en otro lugar donde se tocaba la campana y no el shofar, yo quería entrar allí con mis sabritas, hermano, a ver si me dejaban. ¿Y qué me hace pensar? Que en una iglesia cristiana yo puedo entrar con mis sabritas y mi Coca-Cola. No sé de dónde agarré eso, pero no es correcto. Pero sí observo que a alguien se le puede hacer fácil. Entonces, si no lo sabe, yo tendría que enseñarle que para honrar a Dios, para respetar a Dios, en la iglesia donde celebra un culto a nuestro Dios, nos podríamos aguantar un poquito de comer, de beber tal vez, y de andarnos moviendo, porque eso yo estoy seguro que nos lo enseñaron en la otra iglesia. ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Verdad que sí se lo enseñaron? Usted no debe entrar ni salir a cada momento, no debe estar perturbando. Usted no puede meter comida, usted debe de venir vestido así. Últimamente ya veo que en algunos lugares, en algunos templos, tienen un letrero donde dice, y la mujer debe de venir vestida así, y los hombres deben de estar así. No me refiero a las iglesias cristianas, porque si no, ya no van. Me refiero a la iglesia donde suena la campana. Y nadie tiene problema. Pero a veces los problemas vienen cuando comienza alguien a enseñar o a predicar de las reglas que Dios nos pide que obedezcamos en su presencia, sea en un culto o para nosotros llegar a la salvación. Y entonces ahí es donde tal vez empiecen a venir los problemas. Pero mire, el ejemplo que nos pone el apóstol Pablo es acerca de un atleta. Y ese atleta, me estoy refiriendo a un segundo estado de lo que la palabra del Señor nos enseña como los estados a los cuales debiera de llegar un cristiano. Porque el primer estado al cual debiera llegar un cristiano sería un sembrador de la palabra. Eso debiera de ser el primer estado de un cristiano que ya comenzó a crecer en el evangelio, ya conoce la palabra, comienza a predicar a Cristo con sus amistades, con su familia, sus conocidos, la persona que Dios le atraviesa en su camino, y comienza a obedecer y ya llegó al nivel de sembrador. Después de ese nivel sigue el nivel del atleta, porque antes de ese nivel, en esta misma escritura que estamos leyendo, está esa recomendación que dice el apóstol Pablo, que es como el orden que habla el libro de Hebreos para el lugar santo y el lugar santísimo, que primero aparece, ¿verdad?, allí el lugar santísimo antes del lugar santo, en el orden que Hebreos maneja. Y en ese mismo orden que maneja el libro de Hebreos, maneja el apóstol Pablo la aparición de los estados de un cristiano. Primero lo presenta como un sembrador y luego lo presenta como un atleta, y al final, aquí en el orden que vemos, primero lo presentas antes que como atleta, como un soldado. Y dice la escritura, si puedes ayudarme, David, a regresarte un poquito en la escritura de esta misma, de 2 Timoteo capítulo 2 verso 3, en esta misma versión, lenguaje actual, para que vea lo que dice el apóstol Pablo allí y confirme lo que le estoy enseñando yo. 2 Timoteo 2, 3, vamos a leer el 3 y el 4. Miren, antes de llegar al atleta, vea que aparece. Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto ¿a qué? A sufrir por él. Verso 4, por favor. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea del ejército. Dándonos a entender que un cristiano que se interesa en Jesucristo, en su Dios, no se debe de interesar en ninguna otra cosa que no sea la salvación, que no sea nuestro crecimiento espiritual, y que esa sería nuestra prioridad. Entonces cumpliríamos a cabalidad lo que dice la escritura: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El problema es que el temor en ocasiones nos hace buscar primero otras cosas y no le damos la oportunidad a que Dios nos muestre su gracia, su provisión, su misericordia. Pero Dios es fiel en cumplir sus promesas. Y cuando nosotros tenemos que ver acerca de este aspecto de las reglas, vamos a regresar por favor al verso 5. Cuando nosotros vemos que hay reglas, nosotros tenemos que entender que las reglas tendrán que aparecer en la palabra de Dios. Yo no le voy a aceptar reglas
dentro del cristianismo a un enseñador que no me lo muestra con la palabra, porque entonces sería un falso enseñador, sería un falso maestro. Pero si la palabra me las muestra, entonces mire, yo ya no voy a pelear con el predicador, yo ya no me voy a enojar con el enseñador, yo voy a saber que esas reglas las puso mi Dios, que son necesarias para mi salvación y que me convendría obedecerlas. Y entonces yo mismo me respondería, si me cuestionaran, ¿y solo por reglas? Sí, pero no las puso hombre alguno, porque hasta la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo no voy a confiar en el hombre. A mí no sabe la cantidad de gente que ha venido a decirme, hermano, yo soñé, hermano, Dios me dijo, hermano, y yo no se lo ando enseñando a usted, porque a mí no me consta, porque no lo he encontrado en la palabra. Porque yo voy a enseñar solamente lo que encuentro en la palabra. Y si un día Dios a mí me revela algo, a mí me enseña algo propiamente, y si está en la palabra, yo se lo enseño. Y si no, no se lo enseño. Porque la palabra dice claramente, hablando el apóstol Pablo, dice, si un ángel del cielo viniera y les hablara de un evangelio diferente, el tal sea maldito. Porque el diablo lo puede hacer, ¿sí? Tiene poder para engañar a la gente. Dice que se viste como ángel de luz. Y también sus ministros se visten como ángel de luz. Entonces, predicadores malvados, mal enseñados, con malas intenciones, están ingresando a las iglesias para pervertir la pureza del evangelio que salva. Y lo están relajando, hermano. Lo están adelgazando. Según ellos, las reglas de Dios están muy duras, no. Y no dice pues la palabra, vienen días en los cuales no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué dice la palabra van a sufrir la sana doctrina? Porque duele a veces obedecer las reglas que Dios nos pone, hermano. Eso de orar, ¿a quién le gusta? Por eso mucha gente llega ya cuando se acabe la oración después del culto. ¿Para qué llegamos antes, hombre? Si es tan difícil orar. Y es un requisito para la salvación. El Señor dice en su palabra, a comunión los he llamado. ¿Cómo se puede tener comunión si no queremos hablar con alguien? No se puede tener una relación. Y nuestro Dios no es religión, nuestro Dios es relación. Y esa relación solo se puede cultivar con la oración. Entonces, si alguien pensaba no venir al inicio de los cultos porque tenemos oración, yo le recomiendo, arrepiéntase y cambie de actitud, porque la oración la necesita. Entre más oremos, más relación, más respuesta de Dios, más comunión con Dios y Dios más entre nosotros. Nos conviene la oración. Pero eso es solo por ponerle un ejemplo, hermano, porque hay muchas cosas de las cuales un atleta se tiene que abstener, porque el ejemplo que nos pone la escritura es el de un atleta. Ahorita vamos a analizar solo el del atleta. Y el atleta tiene reglas. Yo recuerdo que en mis años mozos, allá cuando tenía como 15 o algo así, me gustó el box. Y busqué la manera de, después de trabajar, yo trabajaba como ayudante de albañil, es un trabajo algo pesado, pero con la juventud, hermano, se pueden muchas cosas. Salía de trabajar, de ayudar a un albañil, y después de ahí me iba a un gimnasio de boxeo. Salía al día, hermano, como Dios me daba a entender, molido. Pero me gustaba. Y me comenzaron a enseñar ciertas reglas. No vas a masticar chicle, no vas a consumir refrescos, vas a tener que comer estos alimentos y estas vitaminas, no hay desvelos, no hay esto, no hay aquello. Y me empezaron a prohibir un montón de cosas. Y el muchacho joven, obediente, que el joven es siempre bien obediente, ¿verdad? No le gustó. Y dijo, no, pues estoy en la edad de las fiestas, estoy en la edad de los refrescos, estoy en la edad de la comilona. Que se me invitan a mí al sushi, ¿cómo no voy a comer? Y su chicharrón, hermano, estaba rico. ¿Usted cree, hermano, que esa juventud me haya estorbado para poder lograr tener un buen ejercicio para mi cuerpo? Sí, porque no me gustaron las reglas. No me gustó que me pusieran reglas. Yo era un joven rebelde y dije no. Y pues bueno, en mi vida fui boxeador. Yo conozco el ejemplo de un político, yo no sé si usted lo haya visto hace muchos años. Ese hombre, bueno, no voy a decir su nombre porque me están grabando, pero ese hombre intentó correr una carrera para llamar la atención en su campaña política. Ingresó a un maratón. Ese hombre pensó que los comentaristas, que los periodistas no lo estaban observando y quiso hacer trampa.
Se cortó un tramo del camino por un atajo. Todos los demás corredores se fueron, los periodistas y todo, y no pensaba que alguien lo estaba observando. Dijo, voy a hacerles trampa. Y cortó camino por un lugar. Y después apareció en la meta como entre los primeros que llegaban. Y de pronto apareció el hombre. ¿Cómo? Está ganando el hombre. Y que lo descubren. En lugar de ser una victoria para él, fue una vergüenza para él, porque le descubrieron la trampa. Lo bueno es que nuestro Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado. Dice Gálatas 6:7, no se equivoquen, Dios no puede ser burlado. Hermano, si alguien se quiere salvar lleno de mentiras, no va a poder. Si alguien se quiere salvar lleno de rebeldía, no va a poder. No va a poder. Porque la palabra del Señor dice, en todo tiempo sean blancas sus vestiduras, recomendándonos una vida de santidad, una vida de orden y una vida de obediencia. Y dice la Escritura que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga, en la segunda venida, no me refiero al arrebatamiento, en la segunda venida van a venir con Él los escogidos, no, los llamados, fieles y santos. Tienen 3 títulos. Parecido a lo que aparece en esta ocasión que le estoy mencionando: el sembrador, el atleta y el soldado, porque son 3 estados del cristiano. Y cuando nosotros entendemos que a Dios no le podemos hacer trampa para llegar a la salvación, entonces debemos de entender que sí es por reglas que Él haya puesto. Y vamos a comenzar a ver esas reglas, miren. Vamos a ver 1 Corintios 9:25, por favor. Y son tan necesarias las reglas, hermano, que hasta la llorona se tiene que ajustar a ellas. Porque como están las cosas ahorita, si sale a medianoche, le va mal. 1 Corintios 9:25, miren. Vea lo que dice la Escritura en esta versión, lenguaje actual. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura ¿cuánto? Para siempre. Que dura para siempre. Mire, ¿valdrá la pena obedecer las reglas que Dios nos haya puesto? ¿Valdrá la pena ir dejando todo lo que nos estorbe, los que nos perjudique para alcanzar la salvación? ¿Valdrá la pena? Pregunto yo. Sí, amén. ¿Y solo por reglas? Sí, porque no las puso el hombre, las puso Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, mire, aquí dice la Escritura que este deportista, comparándolo con un cristiano, deja de hacer todo lo que pueda perjudicarlo, pero se enfoca en un área deportiva. Y vamos a ver ahorita el área espiritual. Mire, vamos a ver lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5:22 en la versión que usted tiene, por favor. La Reina Valera. 1 Tesalonicenses 5:22. Mire la recomendación que aparece allí. El atleta se abstiene de todo lo que le pueda perjudicar, pero el cristiano se debe de abstener de... Regrésate por favor al verso 21 de esa misma versión. Mire la recomendación. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Cuando nosotros estamos ante una situación, ante una eventualidad, una tentación o una prueba, nos dice el Señor, examínalo, examínalo. Date cuenta por qué causa vino a tu vida. Si le encuentras algo bueno, reténlo. Y si no, si tú ves que eso que está sucediendo en tu vida es malo, abstente de toda especie de mal. No lo hagas. Abstenerse es no hacerlo, no complementarlo si es que no hemos caído total o plenamente en la tentación, en la prueba. Abstenerse es no llegar a concretarlo, no llegar a hacerlo. Que sí, la idea puede llegar a nuestra mente, como dice la Escritura, airaos pero no pequéis. O sea, sí nos da
la oportunidad de molestarnos por algo que nos haya sucedido, pero no nos permite llegar hasta el pecado. Airaos, pero no pequéis. Está bien, aquí nos indica que cuando estemos en algún problema, necesidad, tentación, prueba, examinemos todo lo que nos está sucediendo. Y si encontramos algo malo, nos abstengamos de hacerlo. Ya como atleta, bueno, los atletas son muchas recomendaciones, alimentos, tratos a su cuerpo, vitaminado, X recomendaciones. Pero a un cristiano se nos advierte acerca de que todo lo que sea malo, nos abstengamos de no hacerlo. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, nosotros sabemos que a nuestra vida nos llegan diferentes problemas, pruebas, adversidades, y que nosotros tendremos que revisar si todo aquello o viene de Dios, o viene por nosotros, o el otro nos está queriendo poner una trampa. Después de haberlo analizado todo y de retener lo bueno, rechacemos todo lo malo para no caer en sus trampas, porque malo es malo y ningún cristiano tiene permiso para vivir en lo malo. Ningún cristiano, aunque veamos que otro cristiano lo hace. Ese es un grave problema para los cristianos en ocasiones, que cuando miran que otro lo hace, dicen, si él lo hace, ¿por qué yo no? Y caen en el mismo error. Y la palabra del Señor nos recomienda, mire, le voy a mostrar una cita bíblica que nos recomienda que no hagamos eso. Primero el libro de Éxodo nos habla y dice, no sigáis a los muchos para hacer el mal. Ya desde ahí dice, si todo el mundo se corrompe. Yo recuerdo la conversación que tuve con un patrón mío, que yo trabajaba como ayudante de mecánico, y el patrón mío me dijo, cuando nos enteramos que uno de los trabajadores consumía cocaína, y de pronto me dice el patrón, oye, ¿ya te diste cuenta que fulano y tal está consumiendo cocaína? Y le dije, sí, ¿verdad? Qué lástima, tan jovencito. Qué tristeza, se va a echar a perder su vida si no se quita, no cambia. Y dice, no. Digo, ¿cómo no? Dice, ¿por qué? Si ya todos lo hacen. Y digo, el que todos lo hagan no quiere decir que esté bien. Y la palabra del Señor dice, no sigas a los muchos para hacer el mal. Y a veces alguien está esperando, ¿verdad? Que alguien se equivoque, haga algo para imitarlo. Oiga, si el artista de moda en estos momentos se cuelga un molcajete aquí para ponerlo de moda, todo el mundo quiere traer un molcajete colgado. Si el artista de moda hace tal o cual acción, todo el mundo quiere imitarlo. La facilidad que dan los medios para ver los malos ejemplos está tremendo. Y la palabra dice, aunque muchos lo hagan, tú no lo sigas. Tú tienes unas reglas, tú tienes un criterio, tú tienes una instrucción de parte de Dios para que tú no caigas en esas malas prácticas. Y entonces, mire, vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro en esta escritura, segunda de Pedro 3:17. Vamos a buscar la nueva versión internacional, David, por favor, porque ahí está la palabra que le quiero mostrar, que habla exactamente de este aspecto. Mire lo que dice la palabra. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de esos, ¿qué? Libertinos. Mire cómo les llama la palabra. Por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Está advirtiendo el Señor acerca de los libertinos, los que no quieren obedecer reglas, a los que no les gusta el orden, a los que no les gusta sujetarse. Y dice, miren bien, ustedes ya conocen. Pero por esos libertinos ustedes pueden ser engañados, pueden perder la estabilidad y pueden caer. Tengan cuidado con esos libertinos que no quieren sujetarse. Y hermano, le sucedió a Adán. Eva de pronto desobedece al Señor, come del fruto que le dijeron no comiera y llega con Adán. Y de pronto entre sus pláticas, no dice la Biblia eso, pero yo puedo pensar que entre sus pláticas fue que Adán tuvo que haberle dicho, oye, pero ese no fue lo que te dijeron que no comieras. No pasa nada. No pasa nada. Y tal no pasó nada que hasta el día de hoy estamos aquí usted y yo tratando de recuperar el lugar perdido. Sí. ¿Por qué? Porque la libertad que tuvo Eva, el libertinaje de Eva,
contaminó a Adán y Adán decidió obedecer. Dijo, no pasa nada, le creyó y cayó en el error. Eso es un grave problema para mucha gente. Hermano, ¿quién no conoce el gran Sansón? Ese gran Sansón que de pronto estaba en los bares y luego lo vemos que Dios lo usaba. Eso puede confundir a mucha gente, porque vemos que Sansón no obedecía a Dios, no se sujetaba a sus reglas. Mas sin embargo, cuando Dios necesitaba usarlo, descendía sobre él y arrancaba las puertas de la ciudad y mataba a filisteos, pero él estaba en los bares. Y luego tranquilamente lo vemos después en una historia que después de estar con una prostituta, le dicen, Sansón, tus enemigos, se levanta, rompe las ataduras que tenía y se va todo enojado y quita las puertas de la ciudad y se las lleva en sus espaldas. Y dice la gente, ¿cómo está pues ese asunto? ¿Está Dios de acuerdo? ¿O cómo es esta vida de Sansón, pues? Y lo que sucede es que por su libertinaje no entendemos lo que la palabra nos enseña, porque a raíz de que Sansón comenzó a fallarle a Dios, le tardó como 20 años a que Dios le disciplinara y le costara la vida de Sansón por esa disciplina. Y a nosotros nadie nos garantiza que Dios nos deje vivir 20 años desobedeciéndole, en rebeldía, sin estar en su orden, porque la cuerda que le dieron a Sansón tal vez no sea la misma que Dios me suelte a mí, porque los años que Dios le permitió vivir a Sansón no son los mismos que me va a permitir a vivir. Yo no sé cuánto Dios me deje vivir, no sé si mi cuerda esté larga o esté corta, más larga que la de Sansón o más corta que la de Sansón. Y si yo me atrevo a tomar de ejemplo a Sansón diciendo, no, pues es que Sansón lo hizo y porque yo no, y mi cuerda está por acabarse, me va a agarrar en pleno pecado el término de mi vida y se acabó mi salvación. Mucha gente se confía por los libertinos, piensa que porque fulano, hermano, y mayormente cuando se dan cuenta que predica, que enseña, que profetiza, que Dios lo usa y lo mira cómo vive y dice, ¿cómo es eso? ¿Y por qué Dios? Y lo que no sabemos es que Dios está a punto de ajustarle cuentas. Y si nosotros nos vamos a seguir su ejemplo, tal vez a nosotros ya está bien por acabársenos la cuenta y nos va a sorprender ahí el pecado y la vida se va a terminar y no vamos a la salvación. Ese es un peligro muy grave, el mal ejemplo de los libertinos. Mire, yo quisiera pedirle a David que me ayude a buscar ahora Génesis 24, 6 al 8. Génesis 24 del 6 al 8. Génesis 24 del 6 al 8, por favor. ¿Lo tiene? Amén. Dice así la palabra. Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente, vea, no vuelvas allá a mi hijo. Esta es una parte muy importante que Abraham estaba considerando para que su hijo no regresara a la tierra donde él vivía. Era necesario que su hijo se casara. Y la mujer con la cual debería de casarse, él consideró que no debería de ser filistea, ni de las tierras que Dios le iba a entregar, porque estaban contaminadas. Y dijo, tengo un poco más de seguridad allá de donde yo salí, de Ur de los Caldeos. Allá ve y búscale una pareja a mi hijo, le dice. Y le dice el siervo, oye, pero si no quiere venir la mujer, me llevo a tu hijo para allá. Y dice, no te lleves a mi hijo para allá. Yo de donde lo saqué, ya no quiero que regrese.
Y de donde yo salí y Dios me sacó, tampoco quiero regresar. Se me va a contaminar mi hijo. No quiero que mi hijo regrese allá. Y eso es una buena reflexión para nosotros que tenemos hijos, y mayormente si están pequeños. El ejemplo es de un atleta, y el atleta de todo se abstiene, pero los cristianos nos abstenemos de toda clase de mal. Pero hay un mal que ha estado afectando al cristianismo y que aún los hechiceros, los brujos, los satanistas lo saben, y ellos ya dejaron de molestar cristianos maduros y ahora comienzan a molestar niños de cristianos, porque saben que si echan a perder la niñez, descendencia de los cristianos, ellos tienen garantizado que el cristianismo desaparece. Y han comenzado a pervertir caricaturas, y han comenzado a pervertir música, y han comenzado a hacer cantidad de cosas que muchos padres cristianos ni cuenta se han dado, y permiten que sus hijos regresen a donde Dios nos sacó a nosotros. Ay, hermano, ¿cómo va a ser eso? Se lo demuestro, hermano. ¿Quién conoció a Santa Claus no fue usted? ¿O fueron sus hijos? ¿Quién se le sentaba en las piernas a Santa Claus? ¿Quién era? ¿Usted o sus hijos? ¿Y de dónde sacan ahora los padres cristianos diciendo, ay, pobrecito, le estamos robando su infancia, lo estás enviando al infierno? Porque de allá te sacó el Señor. Por eso dijo el Señor a este hombre, sal de tu tierra y de tu parentela. Y cuando el siervo le dice, oye, me llevo a tu hijo, no, guárdate. Es lo mismo de abstente. Guárdate de no llevar allá a mi hijo, no lo lleves. Oiga, y eso de que le tenga usted lástima a sus niñitos porque se van a pedir dulcecitos a las casitas, que suena tan inofensivito, pero que se llama Halloween y que es la fiesta del diablo, por lástima están enviando a sus hijos de regreso a donde el Dios de la gloria nos sacó. Pero el que lucha legítimamente obedece las reglas, se sujeta a las reglas. Dios dijo, salgan de allá y los recibiré por hijos e hijas. Eso fue el llamado de la iglesia, a salir del mundo, a salir de las falsas tradiciones, a salir de la hechicería, de la brujería, del satanismo, y nos recibe el Señor como hijos. Pero los papás hoy en día le tienen tanta lástima a sus hijos que les permiten regresar a aquellos lugares. Mire, viene el 31 de octubre, muchos padres cristianos que yo conozco están dejando ir a sus hijos a practicar esas porquerías. Yo no puse esa regla, hermano. No se sienta mal conmigo. El Señor nos dijo, salga de allí, pueblo mío, y los recibiré por hijos e hijas. Son reglas que el Señor estableció, que el Señor puso, y que luego la factura la vamos a pagar muy cara si no hacemos caso. El que tiene amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Usted deje que su hijo se llene de todo eso, que se llene de todas esas costumbres, todas esas tradiciones, y verá los resultados, a ver si un día quiere ir a la iglesia. En su vida va a querer obedecer a Dios. Le gustaron las libertades, pero no las reglas. Y el Señor dice que, pues bueno, aunque estemos en el camino del Señor, puede haber tropiezos. Sí, va a haber tropiezos, va a haber de todo. Pero dice también la Escritura, hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Es necesario que haya tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. No permitamos que el padre de la fe no dejó que su hijo regresara a la inmundicia de donde él salió. Nosotros no permitamos que nuestros hijos practiquen esas inmundicias por lástima. Le voy a decir algo. Deberíamos de tenerle más lástima de pensar que un día estarían en el infierno y no en el reino de los cielos, porque todas esas prácticas van encaminadas al reino de los infiernos y no al reino de los cielos. Hay reglas para la salvación y a nosotros nos convendría obedecer esas reglas. Vamos a ver la última. Miren, ayúdame a buscar, por favor, Éxodo 12:19 de la Nueva Versión Internacional.
Éxodo 12, 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. Durante 7 días se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. Qué radical, ¿verdad? Pero es una regla que Dios le estaba diciendo a su pueblo. Durante 7 días, porque eran fiestas de honra y gloria a Dios. Y la levadura tenía y tiene su significado como el pecado. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Que Dios ya nos conoce, a usted y a mí sí nos conoce muy bien. Él sabe que a todos le regateamos, hasta la salvación le vamos a querer regatear. Y no me la dejan más fácil, porque hay iglesias que la dejan más fácil. Allá ellos, allá ellos. Porque predicadores se atreven a adelgazar, a rebajar el evangelio y ya no hablan de santidad, ya no hablan contra el pecado, solo hablan de que saque el campeón que está en usted, dentro de usted. Hay un poder que su mente lo controla. Hágase rico. 10 pasos para hacerse rico en 5. Y le explotan la ambición. Y la gente le gusta eso. Y por eso surgen iglesias como esas de pague por sufrir y cantidad de otras. Pero hermano, quien se quiere salvar tendrá que ser por las reglas de Dios, no por las reglas de hombre. Por eso dijo el Señor a aquellos fariseos: ustedes ponen cargas a los hombres que ustedes ni siquiera quieren llevar con la punta de un dedo. Ustedes invalidan la ley de Dios por sus tradiciones. Están queriendo poner tradiciones para que la gente se salve y no saben que ni siquiera ellos van a entrar, ni ustedes tampoco van a entrar. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Y hoy en día hay cantidad de predicadores enseñándole cantidad de cuestiones que no salvan. Seguridad empresarial. Bueno, una vez que usted esté considerado salvo, adelante. Si conoce su salvación, si vive su salvación, capacítese. Mercadotecnia y lo que sea. Pero si la salvación no está segura, no la conocemos y vamos a andar investigando en mercadotecnia cristiana, hágame el favor. Dios tenga misericordia de nosotros, porque desafortunadamente hay un gran analfabetismo bíblico. Gente que no sabe cómo empezar un diálogo para presentar el evangelio. Tiene miedo porque no sabe cómo presentar un diálogo con alguien para hablar del evangelio. Eso está terrible. Cuando nuestra primera encomienda es ir por todo el mundo y predicar el evangelio, no hacerse rico en 5 pasos. Eso está tremendo, hermano. Y la palabra del Señor dice aquí claramente, miren, para evitar el pecado, que es el simbolismo de la levadura, dice, vamos a complementar con otra cita bíblica para armar bien la idea que pretendo enseñarle aquí, y vamos a buscar lo que dice Mateo 16:5 para ver lo que significa la levadura en el concepto de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16:5. Aleluya. Mateo 16:5 en adelante. Déjeme encontrarlo yo aquí en mi Biblia de papel para seguirle la lectura. Mateo 16:5 dice: llegando sus discípulos al otro lado, habían olvidado de traer pan. El verso 6 dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos ¿de qué? De la levadura de los fariseos. De la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos se confundieron. Mire, ve el verso 7. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y Jesús tiene que enseñarles:
¿Qué les enseñó? La respuesta está en el verso 12. Vamos a ver el verso 12. Entonces, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y la recomendación que vimos para un atleta cristiano, que ya estamos combinando las dos, ¿verdad? El atleta y el cristiano, que veíamos 7 días se van a abstener de toda levadura. Y cuando le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. Esa era la regla que el hombre quería que le respondieran. Y el Señor siempre se las modificó. 70 veces 7. ¿Cuánto tiempo me tengo que abstener, Señor, de no consumir levadura? Que significa pecado. Dice aquí, guárdense de las doctrinas mal enseñadas, de las doctrinas equivocadas, porque les van a sacar de la verdad y les van a llevar al pecado. Desafortunadamente muchas iglesias hoy en día están abandonando ciertas doctrinas que están recomendadas en la palabra del Señor, por ellos considerarlas inútiles, porque no afectan la salvación, dicen ellos. Bueno, no afectan la salvación y no hay que discutir por ellas, pero sí hay que obedecerlas si están en la palabra de Dios. Pero uno, hermano, entendiendo lo que dice la palabra del Señor, vamos a buscar lo que dice ya última cita bíblica, Proverbios 27-23. La responsabilidad en este caso, de mi persona hacia todos ustedes es importante, porque uno se alcanza a dar cuenta de ciertos cambios que están surgiendo en la congregación. Dice Proverbios 27-23 de la siguiente manera: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. ¿Qué es la recomendación de Dios para el pastor, para el predicador? No dejes pasar el estado de tus ovejas, véelas, obsérvalas, cómo actúan, cómo hablan, cómo reaccionan, qué dicen, cómo lo dicen. Y un pastor que es sensato se va a estar dando cuenta cuando la doctrina se está obedeciendo o se está adulterando, cuando reglas se están violando o se están cumpliendo. Y eso se observa claramente. Le voy a poner un ejemplo. Tengo tiempecito mirando a unos hermanitos que cuando la adoración estaba y sentían la presencia de Dios, cerraban sus ojos, levantaban sus manos y glorificaban a Dios, lloraban, temblaban, hablaban en lenguas. Y de un tiempo para acá tengo mirándolos así. Sí aplauden, pero ya no levantan sus manos, ya no tiemblan, ya no hablan lenguas. ¿Quién les enseñó algo diferente? ¿Quién los engañó? ¿Quién les cambió la doctrina? No lo sé. Pero si el pastor no es el que modifica esas cosas, yo le recomiendo, usted no se coma nada que no venga de su pastor. ¿Sí me escuchó? Usted no debe de comer nada que no venga de su pastor. Y si tiene dudas, pregúntele a su pastor, porque él es el responsable de la doctrina, del llamamiento, del término o fin de lo que se lleva a cabo en esa congregación. Y eso por obedecer lo que dice la Escritura, porque la doctrina de los fariseos y de los saduceos son malas enseñanzas que vienen para quitar el gozo del cristiano. Y no dice la palabra, el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Pero como está de moda que YouTube lanza predicaciones a todo, diestra y siniestra, los cristianos comen y comen, comen y comen. Y no se han dado cuenta que hasta las librerías hoy en día están contaminadas. Las editoriales ya no son cristianas, son editoriales seculares, les interesa el dinero. Ya han mezclado la doctrina cristiana con doctrinas demoníacas. Así es lo que dice la palabra del Señor, para que se acabe de obedecer las reglas de Dios. Pero usted no está para obedecer a los libros de los escritores cristianos. Usted tiene un libro de libros, se llama Biblia. Y por esta Biblia, bien interpretada, nos vamos a gobernar. No por la idea de un escritor que se le ocurrió. Y si usted levanta las manos, usted está mal. Porque si levanta las manos, caerán 1000 a su diestra y 10,000 allá. Bueno, si no sos errante, tal vez. Pero hermano, que no le roben el gozo, que no le roben la bendición.
Usted está enseñado en una doctrina apostólica que nos recomienda Efesios 2:20. Sí, conoce esa escritura. Efesios 20 dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si Jesucristo nos enseñó, si los apóstoles lo reafirmaron, si los discípulos lo confirman, ¿qué tiene que venir a enseñarnos a alguien más? Si todo está comprobado legítimamente por la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor.